Hola, buenas noches. Vamos a seguir con nuestro programa Básquet Online, la parte 2 de circuitos, y vamos a iniciar con los test aplicables al baloncesto. Recordemos la definición de circuitos, en la cual decíamos que un circuito es un sistema de entrenamiento en el cual se combinan ejercicios físicos y técnicos realizados mediante estaciones con intervalos de tiempos definidos. Recordábamos que resaltábamos tres palabras en esa definición, que son sistema, estaciones e intervalos. En el sistema decíamos que un circuito requiere de una planeación de ejercicios ordenados que tengan coherencia y que se enfoquen en objetivos claros, conduciendo al deportista a un conocimiento o un ejercicio de mayor complejidad al final de la práctica. Las estaciones se deben diseñar teniendo en cuenta el espacio, los materiales y el personal a quien se le está dando la sesión de entrenamiento. Los intervalos obedecen al tiempo que le asignamos a la ejecución o a la acción del ejercicio, a la rotación y al descanso. Hablábamos también de que los circuitos era una herramienta muy útil para trabajar con una gran cantidad de alumnos en una misma sesión de entrenamiento. Entonces, el número de deportistas precisamente es el que va a establecer el número de estaciones, el espacio a utilizar y la cantidad de material. En este ejemplo, vamos a tener un número de 24 estudiantes, 24 deportistas. Con ese número podemos diseñar una cantidad de estaciones fáciles de trabajar. En este ejemplo tenemos 6 estaciones diseñadas de esta manera, en la cual contamos con 2 estaciones ubicadas para trabajo en aros y 2 estaciones al lado y lado del aro. Entonces podríamos trabajar conducción de balón, velocidad de dribbling o ejercicios físicos. Podemos también cambiar el diseño de nuestro circuito con estaciones de esta forma. En este caso podemos trabajar con balón en los aros, entradas a la canasta por la línea final, ¿sí? Y acá podemos trabajar control de balón, ejercicios físicos, en fin, dependiendo de la planeación que cada entrenador tenga. Este es otro diseño en el cual utilizamos también el centro de la cancha. A veces también podemos incluir las graderías como una herramienta para trabajar y utilizar mejor los espacios y la cantidad de material. Decíamos también que los circuitos pueden ser físicos, pueden ser técnicos, solamente físicos, solamente técnicos, o pueden ser combinados, que es lo que normalmente hacemos. Dentro de los circuitos físicos podemos trabajar ejercicios generales o específicos, tratando valencias físicas como la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad. Podemos hacer trabajo abdominal, pliométrico y de desplazamientos. Es muy importante ahorrar tiempo y diseñar muy bien la práctica para utilizar la misma asignación de material dentro de la cancha. Me explico. Si voy a utilizar este material dentro de la cancha para un circuito físico y enseguida de ese ejercicio viene un circuito técnico, puedo utilizar el mismo material en el mismo orden y así hacer que la clase sea más dinámica y no perder tiempo recogiendo y volviendo a colocar material en otra posición. Entonces, vamos a ver a continuación que podemos hacer un circuito físico y con este mismo material podemos trabajar el circuito técnico. Aquí podemos hacer unos ejercicios en slalom, podemos trabajar pliometría, podemos trabajar saltabilidad, podemos trabajar coordinación, desplazamientos adelante, laterales, atrás, y en la parte técnica podemos trabajar conducción de balón, podemos hacer entrada a la canasta, podemos trabajar el paso cero, podemos trabajar cambios de dirección, zigzag y aquí fintas de dribbling. Este tema es muy importante cuando se habla de planeación, debido a que nos va a ayudar a que la clase sea, como decía anteriormente, más dinámica, que tenga más fluidez y que los deportistas no se desconcentren, no pierdan el foco del entrenamiento. Entonces, los ejercicios combinados son una gran herramienta para utilizar circuitos. Vamos a ver a continuación un video en el cual vamos a ver 10
tipos de ejercicios de pliometría muy bien explicados y que nos van a servir como herramienta para nuestros entrenamientos. Bien, en el video anterior pudimos ver 10 ejercicios de pliometría de una gran cantidad de ejercicios que se pueden desarrollar dentro de la cancha o en un espacio, en una zona verde o un espacio aledaño a la cancha. Es un trabajo muy productivo para los deportistas, ya que desarrolla no solamente fuerza en las piernas, sino también mejora su capacidad de caer, saber colocar sus pies y minimizar el tiempo de caída y reacción para tomar la carrera. Entonces, es una herramienta muy importante. En esta diapositiva vemos marcados con colores los ejercicios que son físicos y los ejercicios que son técnicos. Entonces vemos cómo se puede aprovechar el material que teníamos ya para la primera fase de circuito físico, la podemos aprovechar para la parte técnica y también para ejercicios combinados. De esa manera minimizamos el tiempo de pausa para que los deportistas, repito, no se distraigan y no se enfríen. Para finalizar el tema de circuitos, vamos a hacer 3 grandes conclusiones. La primera es que debemos tener una base de datos de ejercicios. Los entrenadores, profesores de educación física,
e instructores y asistentes técnicos debemos manejar una agenda, ya sea física o en medio magnético, apuntes, archivos, escritos, cuadernos, cualquier herramienta donde podamos tener ordenadamente una serie, una base de datos de ejercicios que nos permitan diseñar un esquema de entrenamiento en muy corto tiempo. Podemos hacer una, una sesión de entrenamiento tomando una base de datos ordenada donde tenga separado mis ejercicios de dribbling, de pases, de lanzamientos, de desplazamientos, de defensa, de salida rápida, ejercicios físicos, en fin, dependiendo al tema de la clase. Segundo, asesorarse, indagar, preguntar y no improvisar. Es muy importante acabar con ese ridículo mito de creer que sabemos todo lo que se necesita para hacer nuestro equipo exitoso. Es muy importante asesorarnos. Eso no nos quita nada, eso no nos disminuye, no nos hace mejores, peores profesionales. Nos, por el contrario, nos da un punto de vista diferente y nos permite estar siempre a la vanguardia de todas las grandes áreas del deporte. Ejemplo, preparación física, nutrición, hidratación, fisioterapeutas, bueno, una gran cantidad de profesionales que nos pueden servir en nuestro proceso de preparación de un equipo. Entonces, es muy importante, si voy a diseñar una clase o una preparación física, asesorarme de un especialista que me puede dar esos tips, eso que necesitamos para realmente sacarle provecho a una actividad. Y mayor aún, no poner en riesgo a nuestros deportistas. A veces no manejamos las cargas adecuadas y generamos en ellos lesiones que pueden ser a veces irreversibles. Y tercero, identificar, documentar, analizar y actuar. Es muy importante estar pendientes y muy atentos a cualquier síntoma, a cualquier gesto físico, psicológico o social que se pueda presentar dentro de la cancha, dentro de una sesión de entrenamiento. Es decir, si hablamos de algo físico, podemos tener en cuenta cuando un chico, una niña, gasta más el zapato por un lado o por el otro, ¿sí? Quiere decir que hay una falla en la postura, no tiene el equilibrio correcto o tiene alguna descompensación que está generando una sobrecarga en una de sus piernas, ¿sí? O hay razones de mayor peso que pueden llegar a causarle problemas a ese deportista. Y así, una gran cantidad de casos que podemos detectar tempranamente y de esa manera se pueden solucionar. Listo, los test tienen como definición: los test físicos son pruebas que se realizan con la finalidad de medir y cuantificar la condición física y la salud corporal de una persona. Todos los test, en especial los de mayor exigencia, deben realizarse bajo los siguientes parámetros. Los debe aplicar personal capacitado y certificado. Esto es sumamente importante. Los test físicos no los puede aplicar una persona cualquiera. Debe ser una persona preparada, capacitada y certificada, que tenga un conocimiento básico no solamente en la parte física, sino también en anatomía, en primeros auxilios, que sepa muy bien responder ante una situación de emergencia, una fatiga, un problema respiratorio de alguno de los deportistas, en fin, no es un juego, es un test que debe aplicarse con toda la seriedad y responsabilidad. Se debe realizar en espacios y ambientes idóneos. Si vamos a hacer un test de resistencia, debemos contar con un espacio bien medido y delimitado que nos permita hacer el test. No debemos inventar ni hacer cosas indebidas para tratar de sacar adelante nuestro test, sino debemos contar con todas las herramientas necesarias para que todo salga correctamente y nos sirva realmente para tomar los datos que necesitamos y así cumplir con nuestra planeación en la fase de entrenamiento. Tener en cuenta los protocolos de seguridad y salud. Muy importante,
verificar que los deportistas usen el calzado correcto, la ropa correcta, que no haya ningún riesgo ni para ellos ni para las personas que están en el entorno. Deben ser planificados, registrados y tener seguimiento. Un test no se puede hacer improvisadamente. Debe planearse, programarse y debe comunicársele a los deportistas que en un día o en 2 días se va a hacer el test correspondiente, porque los deportistas deben llegar preparados, no solamente puntual a la práctica, sino debe haber una preparación previa, definiendo las horas de descanso en la noche anterior, los alimentos que debe consumir el día anterior, en fin, una serie de preparativos que eliminan o minimizan el riesgo de que el deportista se vaya a descompensar en esa prueba. Los deportistas deben cumplir con los requisitos previos que antes mencioné. Bien, los test, así como los circuitos, también pueden ser solamente físicos, test físicos, hay test técnicos, únicamente técnicos, y en cierto modo podemos hacer test que combinen las destrezas y habilidades técnicas con las capacidades físicas. En los test físicos vamos a mirar algunos de resistencia, fuerza, potencia, velocidad y flexibilidad aplicables al baloncesto. Hay muchos test de resistencia, fuerza, potencia, velocidad y flexibilidad que no aplican al baloncesto, sino aplican a otros deportes en específico. Entonces vamos a ver algunos que se aplican al baloncesto. Los test técnicos, vamos a ver uno en especial de lanzamiento, una generalidad de dribbling, pases, y los físico-técnicos y de habilidades ya tiene que ver con la combinación de algunos ejercicios, más como una prueba de concurso que un test como tal. En la fase preparatoria, en la preparación física de los deportistas y antes de realizar cualquier test o cualquier prueba que requiera un esfuerzo físico superior, es muy importante tener los datos antropométricos, realizar una revisión y un tallaje de peso, de medida y de índice de masa corporal como mínimo de cada deportista. Entonces, la antropometría es la ciencia que mide y analiza las dimensiones y algunas características físicas del cuerpo humano para establecer patrones y conductas médicamente comprobadas y así establecer procedimientos que mejoren el estado físico, capacidad y rendimiento del deportista. Son muchas las pruebas y las mediciones corporales que se pueden realizar a un deportista, a una persona, pero para tener nuestro registro, que lo debemos tener, como dije inicialmente, físicamente o en una tabla de Excel, debemos tener relacionados la talla del deportista, el peso, y de esa manera determinar el índice de masa corporal con una fórmula muy sencilla que es el peso en kilogramos dividido en la altura al cuadrado. De esa manera podemos determinar si nuestros deportistas se encuentran en un peso inferior al normal, si está en un peso normal o si tiene problemas de sobrepeso, teniendo en cuenta una tabla muy sencilla que podemos encontrar dependiendo al género y dependiendo a la edad del deportista. Asimismo, y como dijimos inicialmente, es muy importante asesorarnos. El entrenador, el profesor de educación física o el instructor, preparador físico, asistente técnico, debe tener conocimientos básicos. No es que sea especialista en todas estas modalidades, en todas estas herramientas, pero sí debe tener un conocimiento básico que le permite interpretar o mínimamente ubicar, dependiendo a los resultados de los análisis realizados, en qué momento se encuentra su deportista. Esta tabla que tenemos a la derecha es, como dijimos anteriormente, para mirar el índice de masa corporal, y la tabla de la izquierda es una tabla de crecimiento, donde podemos determinar si nuestros deportistas van sobre la curva normal o de pronto hay alguno de ellos que esté por debajo de la línea de crecimiento. En dado caso, si no conocemos esto, nos podemos asesorar, pero estas pruebas debemos hacerlas. Entonces es muy importante hacer un archivo en Excel, una tabla bien hecha, con los nombres, la edad,
talla, peso, índice de masa corporal de los deportistas y ahí una franja en la cual podamos ir aplicando cada uno de los tests. Bien, vamos a iniciar con los test de resistencia. Este test lo conocí hace más de 25 años y es uno de los tests que me ha servido muchísimo para la preparación física de mis deportistas. El objetivo de este test, el test tiene como nombre Kursnavet. El objetivo es estimar la capacidad aeróbica obteniendo de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno. Los materiales que necesitamos para ese test son simplemente la cancha de baloncesto a lo largo o un espacio que tenga un mínimo de 20 metros. Puede ser si hay una cancha de fútbol, si hay un espacio aledaño a la cancha que cumpla con los parámetros que se necesitan para realizar la prueba, o la cancha de baloncesto. Pito y cronómetro, tabla de seguimiento. Y es muy importante tener una persona que nos ayude, un asistente técnico, un monitor, que nos ayude ya sea a llenar el registro o a estar pendiente de la prueba. Esta prueba contiene o trata de recorrer 20 metros en un tiempo determinado durante unas repeticiones que las va dando un audio, un sonido, un bip, que ya lo podemos, como voy a mostrar a continuación, lo podemos encontrar y lo podemos descargar en nuestro computador o en nuestro teléfono y no lo podemos hacer, lo podemos aplicar a la prueba con toda tranquilidad. El desarrollo, los jugadores se ubican en la línea inicial, punto A, deben desplazarse a una velocidad constante del punto A al punto B según la señal que se emitirá cada 9 segundos en la primera fase, que dura 1 minuto, y la cual se irá reduciendo según la tabla adjunta. Se recomienda mantener un ritmo regulado y ejecutar muy bien el proceso de respiración. Acá tenemos los valores que debemos aplicar cuando termine la prueba, en la que la variable A es la edad, la variable X es la velocidad y esta es la tabla de resultados. ¿Cómo podemos aplicar? Con esta tabla encontramos que cada fase dura 1 minuto. Durante 1 minuto los recorridos se deben hacer en 9 segundos. De esa manera el corredor estaría teniendo una velocidad de 8 kilómetros por hora, recorrería una distancia de 133 metros. Cada minuto el tiempo que deben utilizar recorriendo los 20 metros va a ser menor. De esa manera aumenta su velocidad, obviamente la distancia recorrida. Si un deportista llega a 15 minutos haciendo la prueba, estaría recorriendo cerca de 3 kilómetros. Es decir, que de 15 minutos hacia adelante podríamos decir que el deportista aprobó la prueba y se encuentra en un buen rendimiento físico. Como dije anteriormente, esta es una de las aplicaciones gratuitas que podemos descargar en el teléfono o en el computador. Entonces simplemente llevamos unos reproductores de sonido y podemos hacer la prueba con toda facilidad. En caso de que no tengamos este sonido, podemos hacer una tabla en la cual con el cronómetro hacer el sonido del silbato para que los deportistas tengan la señal en la cual deben ir del punto A al B y viceversa. Pero repito, esta es una aplicación muy fácil de descargar, gratuita y nos va a servir para aplicar la prueba. Otro test de resistencia es el test de la milla y media. Una milla son 4 vueltas a la pista atlética. El test de la milla y media, obviamente, son 6 vueltas. El objetivo de esta prueba, de este test, es estimar la capacidad aeróbica obteniendo de forma indirecta el consumo máximo de oxígeno. Los materiales, la pista de atletismo o un terreno bien delimitado y medido, pito, cronómetro y la tabla de seguimiento. El desarrollo, recorrer los 2.413 metros, es decir, 6 vueltas completas en el menor tiempo posible, manteniendo un ritmo constante y regulando la respiración. Acá tenemos la fórmula en la cual T es el tiempo total del recorrido y la tabla en la cual podemos determinar en qué nivel está nuestro deportista. La siguiente prueba muy conocida es el test de Cooper. El objetivo es el mismo, los materiales son los mismos, simplemente el desarrollo de la prueba es inverso al anterior, es decir,
En el anterior teníamos que recorrer una distancia mínima, que eran 6 vueltas a la pista atlética, y se medía dependiendo del tiempo que gastaba realizando ese recorrido. En esta prueba, el tiempo es el valor constante y la variable es la distancia recorrida. Entonces, en los 12 minutos, ¿cuánta distancia alcanzó a recorrer nuestros deportistas? Y en base a ello, la tabla en la cual miramos el rendimiento de nuestros deportistas separadamente los hombres y las mujeres. El siguiente test es el test de burpee, un ejercicio relativamente nuevo, muy exigente. El objetivo de esta prueba es estimar la resistencia anaeróbica láctica. Los materiales, cronómetro y pito, una superficie plana y la tabla de registro. Como podemos ver en la imagen, esta es la secuencia del burpee. Ese test se desarrolla realizando la mayor cantidad de secuencias en un minuto. Si bien es cierto, ustedes analizan esta tabla de resultados, es bastante exigente, podemos tomar como prueba o como muestra el jugador o el deportista que mayor rendimiento tenga y podemos hacer un análisis personal. Es decir, no basados en la tabla si vemos que los resultados son bastante exigentes, sino basados en los resultados de los mismos deportistas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la primera prueba, de pronto tuvo 30 burpees, que aquí en la tabla aparece como muy bajo, pero es su mejor rendimiento. En el siguiente test se sobreentiende que debe superar su propia marca y así podemos ir elevando el nivel físico de nuestros deportistas. Vamos a empezar ahora con los test de fuerza. El test de fuerza que vamos a ver acá es de flexiones de brazo o push-up. El objetivo, estimar el nivel de fuerza, resistencia en los músculos de los brazos. Materiales, cronómetro y pito, superficie plana, antiderrapante, muy importante, y tabla de registro. El desarrollo es muy sencillo. En un minuto, ¿cuántas flexiones hace cada deportista? Si podemos apreciar acá en la imagen, la posición para las mujeres es apoyando las rodillas en el piso y la de los hombres es totalmente alejado del piso. Entonces, basado en esa posición es que se hizo esta tabla. Hay mujeres, obviamente, que quieren hacerla igual que los hombres, no hay ningún problema, pero es muy importante basar los datos en una misma posición para todos. El desarrollo, desde la posición inicial, ejecutar una flexo-extensión de los brazos, llevando los codos hacia afuera y sin parar, regresar a la posición inicial. Tiempo, 1 minuto. Esta prueba de fuerza, este test de fuerza es similar al anterior, simplemente cambia el tipo de ejercicio. En este vamos a hacer abdominales de la forma tradicional. Estimar el nivel de fuerza, resistencia a los músculos abdominales es el objetivo de esta prueba. Los materiales, cronómetro y pito, superficie plana, antiderrapante y tabla de registro. ¿Cuántas abdominales completas, bien hechas, ejecuta cada deportista en un minuto? Tenemos acá la tabla de referencia. Este tipo de ejercicios, como el anterior, de flexiones de brazos y los abdominales, los podemos hacer trabajando por parejas. De esa manera, cada compañero le va contando las flexiones o las abdominales que hace completa y bien ejecutadas, y así se nos facilita el registro para la tabla de resultados. El siguiente test va a relacionar la valencia física potencia. Test salto vertical, que tiene como objetivo estimar el nivel de fuerza explosiva, o sea, la potencia de los miembros inferiores, es decir, de las piernas. Materiales, una pared o una superficie plana, vertical, cinta métrica, una tiza o marcador y tabla de registro. Si contamos con alguna persona, un asistente, un ayudante que pueda determinar el punto máximo de altura donde tocó el deportista, lo podemos hacer así. De lo contrario, simplemente le pedimos al deportista que se ubique erguidamente y con su brazo extendido hacia arriba haga una primera marca en la pared, ¿sí? Donde va a ser el punto A. Seguidamente hace una semisentadilla sin tomar impulso. Es muy importante, esta prueba se hace sin impulso. Una semisentadilla, ejecuta el salto y marca con una tiza el punto B.
la medición entre el punto A y el punto B es el que se registra en la tabla y así pasamos los datos a la tabla de resultados. El siguiente test ya no es salto vertical, sino salto de longitud. Seguimos trabajando en la potencia. El objetivo es estimar el nivel de fuerza explosiva de los miembros inferiores. Materiales. Ya no necesitamos una pared, sino una superficie horizontal, plana, mayor a 7 metros, cinta métrica, conos, tabla de registro. El desarrollo de esta prueba también es sin impulso. Coloca los dos pies del deportista bien alineados a la abertura de los hombros, hace una semisentadilla. Lo que sí puede realizar es una pequeña extensión hacia atrás de los brazos que le sirva de impulso. No puede impulsarse con las piernas, solo con los brazos. Realiza un salto y la marca B se toma en el primer punto de contacto con el piso. Se puede hacer en un terreno, en una superficie un poco más suave, por ejemplo una cancha de fútbol, si tenemos zonas verdes planas, aledañas a la cancha, o si no en la misma cancha de baloncesto. Tenemos aquí la tabla de resultados. En la valencia física velocidad tenemos el test de 10×5. El objetivo es estimar la velocidad de desplazamiento y agilidad del individuo. Materiales, superficie plana mayor a 5 metros, cronómetro y pito, cinta métrica y conos, tabla de registro. El desarrollo de esta prueba, como lo muestra la figura, a la señal el deportista debe correr del punto A al punto B, tocar el cono y regresar. Esta acción se ejecutará 5 veces. Por eso se llama 10×5. En cada recorrido ida y vuelta son 10 metros. Esa secuencia la debe realizar 5 veces y se le debe avisar al deportista cuando esté en la última secuencia para que no frene en el punto A, sino pase derecho y así su rendimiento sea mejor, el tiempo de ejecución sea menor. Aquí tenemos la tabla de registro. El siguiente test es el test de los 50 metros. Es un test que no requiere mucha explicación. Su objetivo es estimar la velocidad de traslación. Materiales, superficie plana mayor a 50 metros, cronómetro y silbato, cinta métrica y conos y tabla de registro. La idea es hacer un sprint de 50 metros tomando muy bien la medida del punto A y el punto B, el registro del tiempo cuando sobrepase el punto B. Para eso es muy importante tener asistente, monitor o un compañero que cuente también con un cronómetro para facilitar el registro en la tabla. Flexibilidad, el test Sit and Reach. El objetivo de este test es medir el nivel de flexibilidad de la zona lumbar y cadena muscular posterior. Los materiales, cajón, cinta métrica, tabla de registro. Si vemos en la figura, este cajón es especial y cuenta con una medición en el punto A cuando la deportista se encuentra en esta posición. Este sería el punto A y cuando ella o él se desplaza sin doblar las piernas hacia adelante, se marca el punto B. El desarrollo. Desde la posición inicial se realiza una flexión del tronco con la vista hacia el frente sin flexionar la articulación de la rodilla tratando de alcanzar el punto más lejano de la cinta métrica, es decir, alcanzar la mayor amplitud posible, mantener la posición 2 segundos para el registro. Esta es la tabla para hombres y mujeres. Se puede desarrollar de otra manera. En esta posición, sin necesidad de ningún cajón, se toma la medida en donde ponemos las manos y hacemos que nuestro deportista se incline hacia adelante sin doblar la articulación de la rodilla y se toma la medición del punto B. Como dije anteriormente, estos registros no tienen que ser necesariamente valorados con esta tabla. Esta tabla es de alto rendimiento. Podemos hacer valoraciones individuales, eso sí, estar pendientes de que haya mejoramiento entre el test 1 y el test 2. Bueno, llegamos a los test técnicos. Vamos a empezar con un test que me gusta mucho, que me ha servido mucho y que he notado que ha servido notablemente a mis deportistas. Es el test de los 24 puntos. Como ustedes lo pueden observar, en la cancha hay 24 posiciones identificadas con números y con colores. Es una manera muy didáctica de hacer esta prueba. Se requiere obviamente una planeación
y un trabajo logístico antes de que empiece el entrenamiento. Es decir, cuando lleguen los deportistas ya deben estar demarcados estos puntos. Se pueden utilizar una tiza de colores, se puede utilizar cinta de enmascarar o cualquier otra herramienta, ya dependiendo de la creatividad del entrenador para demarcar la cancha, obviamente sin ir a dañar la cancha. Entonces, como podemos ver, tenemos unos números de colores amarillo, que son unos lanzamientos de corta distancia, y así cada color tiene una particularidad en distancia y dirección a la canasta. El objetivo de este test, mejorar la mecánica de lanzamiento, identificar puntos fuertes y débiles, mejorar la memoria muscular, recolectar datos referente a la eficiencia, precisión y constancia del lanzador a lo largo de la prueba. Los materiales, tiza o cinta de enmascarar, conos, máximo 8 balones, pito y cronómetro y tabla de registro. La socialización de este test es sumamente importante, ya que los deportistas deben conocer el objetivo claramente antes de realizar la prueba. De esa manera vamos a tener al final una autoevaluación bastante certera y consciente de la prueba. El desarrollo, con un máximo de 8 jugadores, no más de 8 jugadores, dependiendo de la edad podemos inclusive tener 10 jugadores al mismo tiempo. Se inicia la prueba con una única primera fila detrás del número 1. En las anteriores charlas hacíamos énfasis en que no es prudente que hayan filas de gran cantidad de jugadores para hacer una ejecución de un fundamento técnico, pero esta es la única fila que se haría, ya que después del primer tiro todos los deportistas van a empezar a aumentar y a cambiar de posiciones según su eficiencia, su eficacia en el tiro. Entonces la cancha estará demarcada con números del 1 al 24, como lo muestra la figura, en donde los números impares se encuentran en un aro y los pares en otro. Entonces, cuando este jugador anota la primera canasta, pasa driblando, haciendo cambios de dirección y lanza desde el número 2 y así sucesivamente. No puede pasar del 1 al 2 sin anotar la canasta. Tiene un lanzamiento. Si falla, tendría que hacer la cola y así sucesivamente para avanzar con la prueba. Los jugadores tienen una oportunidad por turno. Si anotan, pueden pasar al próximo número en orden. Si falla, debe volver a la cola perdiendo tiempo. Entre recorrido y recorrido, los jugadores deben realizar cambios de dirección y buena conducción de balón. Esta prueba es sumamente buena. Es muy buena, muy entretenida y puede tener muchas variantes. Ya como dije anteriormente, ya después de que lanzan el primer tiro, ya esos deportistas aparecen en diferentes posiciones y ya no vuelven a haber filas. Y si las hay, van a ser de 2 jugadores máximo. Como podemos ver, los puntos amarillos son lanzamientos de corta distancia. En este caso tenemos 6. Los puntos verdes son 4 puntos de media distancia, más o menos centrales, ¿sí? Los puntos azules son 4 laterales, en donde no vamos a contar con el apoyo del tablero. Los puntos rojos son de media distancia diagonales y los puntos fucsia son 2 de larga distancia, tenemos 6 también. Esta prueba se puede hacer con menos números, se puede hacer con 12, con 15, dependiendo a los recursos que tenga el entrenador o al objetivo final. ¿Sí? Si no necesita medir todas estas distancias, puede hacer una prueba más específica de distancias de corta distancia, media o dependiendo de la ubicación. El análisis de este test se puede ajustar a las necesidades del entrenador. Puede combinarse con pruebas por equipos, es decir, esta prueba es individual, pero ya como concurso o como ejercicio de clase se puede hacer por equipos, es decir, equipos de A3, 1 minuto de tiempo para cada jugador, hasta donde avance ese jugador, hay cambio al minuto, el compañero entraría con el balón del anterior a continuar desde el número en que quedó el primer lanzador y así, ya depende de la creatividad de test de dribbling. El objetivo, mejorar el control y conducción de balón con cada mano utilizando diversas variantes como velocidad, cambio de dirección, cambio de ritmo, entre otras. El test puede adaptarse según el número de deportistas, recursos, espacio y objetivos específicos del entrenador. Los materiales, los que tenga la escuela, el club
o el equipo, conos o discos, balones, pito, tabla de registro. En este ejemplo tenemos 3 diferentes tipos de ejercicio de una gran cantidad de ejercicios que pueden desarrollarse. Es muy importante diferenciar entre un test físico y un test técnico, que el test físico es más rígido, tiene una forma única de realizarse. En el test físico no podemos reducir distancias, reducir tiempos y cambiar la ejecución del test. En los test técnicos sí podemos hacer eso. Podemos reducir la dificultad, la intensidad, el tiempo de ejecución. Podemos acomodar nuestra prueba según nuestras condiciones. En este caso tenemos 3 ejercicios. En el primero, el jugador realiza conducción de balón. Primero slalom, luego en zigzag, cambiando de mano, cambiando de dirección, y al final hacemos fintas en el dribbling, utilizando una escalera, y así terminaría esa prueba. Las reglas del test también se pueden aplicar, es decir, no puede tumbar ningún cono, no se puede obviamente saltar ninguna posición, eso ya lo estima cada entrenador. El tiempo de ejecución se puede medir cuando llegue acá o al finalizar el recorrido de regreso. En el segundo ejemplo tenemos un recorrido en el cual el deportista tiene que hacer cambios de ritmo. Aquí acelera, frena, da 2 pasos hacia atrás y vuelve y acelera. No puede parar el dribbling, es decir, aquí vamos a trabajar no solamente velocidad, sino control del balón y cambios de ritmo. En el tercer ejemplo tenemos cambios de mano, cambios de dirección, y lo podemos adaptar a diferentes cambios de dirección. Cambiar por entre las piernas, cambiar pasando el balón por la espalda, haciendo un reversible, cambiando el balón por delante, en fin, o podemos hacerlo combinado. Repito, como el entrenador disponga. En el circuito, en el test, de pases, también tiene que ver la creatividad del entrenador, el espacio con el que cuente, la cantidad de recursos. En este caso, el objetivo es mejorar el control, manejo y agarre del balón, así como la precisión y velocidad en el pase. De la misma manera como se hizo en el lanzamiento y en el dribbling, el pase puede evaluarse según su distancia, forma de ejecución, velocidad, precisión, si se le pasa el balón a un jugador que está estático o está en movimiento. De igual manera, si el pasador está estático o está en movimiento. Entonces, en la imagen podemos ver una prueba que consta de pasar la mayor cantidad de veces el balón hacia una pared y recibir el balón. El pase y recepción cuenta como 1 y el tiempo es 1 minuto. También lo podemos realizar por parejas. La pareja que más pases ejecute en 1 minuto. Para finalizar, aquí dejo el link del ejercicio, del video que vimos de ejercicios de pliometría, que es muy bueno porque no solamente nos muestra el ejercicio, sino nos muestra la dificultad técnica, la fuerza y la velocidad que se debe realizar en cada uno de ellos. Acá está el tiempo en el cual empieza a hacer la prueba. También tenemos este link en donde encontramos diversos ejercicios que son aplicables a los circuitos y los tests. Entonces, esta es la bibliografía utilizada para realizar estas diapositivas. Espero que les haya gustado, que estén atentos y que si tienen algún comentario o algún aporte, pues me lo hagan saber para ir construyendo entre todos espacios de aprendizaje. Feliz noche.